Ciertamente no hay otro Dios como tú, Señor. No hay Dios fuera de ti. No conozco ninguno, porque no lo hay. Damos honor a ti, al que vives por siempre y para siempre, aquel que con su sangre nos compró, nos redimió, nos lavó y nos constituyó y nos hizo coherederos y copartícipes de sus riquezas en glorias. Damos honor a aquel que vive por siempre, al Olam, al dueño de la historia, al eterno, al soberano Rey y Señor de toda la creación, aquel que llama a las estrellas por su nombre y con los dedos de su mano ha juntado todo el polvo de la tierra. Damos honor al Todopoderoso, al Shaddai, a Hashem, a Jehová de los ejércitos y a su ungido, al Cordero de Dios, inmolado, al León de la tribu de Judá, al que es, al que era y al que ha de venir, a nuestro único y soberano Dios. Damos honor a ti, porque tú eres el creador de todas las cosas. Y tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Damos honor a ti porque te amamos, oh Dios. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Damos honor a ti porque solo tú eres digno de todo honor, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y a ti clamamos en esta tarde, oh Dios, implorando que tu Espíritu sea desatado sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, aquí en tu casa y en cualquier lugar en el que estemos siendo escuchados. Que los ojos del entendimiento sean alumbrados, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros corazones sean dispuestos, y que todo el que se oponga en contra de tu palabra sea decapitado y perezca en el nombre de Jesús. Esta es tu palabra, la que ha de ser proclamada para gloria de tu nombre y para vida abundante y eterna de los que la escuchan y la reciben. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos la autoridad de tu palabra, la inconmutabilidad de tus fundamentos y la inalterabilidad de tus leyes y de tus decretos, Señor. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias por tu sangre, Señor. Muchas gracias por tu redención. Muchas gracias, Señor, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá señalar a los escogidos de Dios? Si Dios mismo es el que los justifica, el que por su sangre los lavó, los apartó y los consagró. Señor, que amemos tu palabra, que amemos tu palabra y que tu palabra sea espada en nuestras manos y fuego en nuestro corazón. Llena nuestra boca de tu alabanza, Señor, mientras proclamamos la venida de tu reino. A ti sea la gloria, el poder, la honra y el imperio, Señor. Y que el que tenga oídos para oír, que oiga. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes. Una vez más tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hace un par de semanas tuvimos una vez más el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y en esa ocasión el Señor nos llevó a estudiar lo que llamamos 5 verdades fundamentales del amor desde una perspectiva bíblica. Como el tiempo es implacable, en ese momento solo nos alcanzó a ver 2 de las 5 verdades. La tercera verdad comenzó o terminó con un continuará. Entonces, en mi humanidad yo entendía que íbamos a continuar hoy. Pero una cosa piensa y otro el que lo apareja. ¿Verdad? Entonces yo fui el que pensé que íbamos a terminar con esos temas en el día de hoy. Pero cuando me dispuse a orar, una frase venía a mi mente desde hacía varios días y anoche la meditaba y esta tarde mientras oraba y esta mañana se me remarcaba y entendí que no era el tiempo de continuar con esas 3 verdades, que lo vamos a hacer en el tiempo del Señor. Y la frase que el Señor traía a mí era love wins. Y yo decía, Señor, pero esta frase es el lema que ha utilizado
el abanderamiento gay en estos días, desde el 26 de junio, para proclamar la victoria del matrimonio homosexual en los Estados Unidos. ¿Qué tú quieres decirme con esta frase? Entonces, love wins significa el amor gana. Y el Señor decía a mi espíritu, ellos tienen razón, pero lo dicen mal. El amor no gana, el amor ganó. Entonces, partiendo de que el amor ganó, nosotros vamos a estudiar de qué se trata todo esto y por qué el Señor nos dice hoy que el amor ganó y por qué nuestros fundamentos tienen que estar claros para no permitir que seamos confundidos y no permitir que fruto de todo el espaviento mediático caigamos o en la confusión o en el desinterés, en la indolencia. Entonces, el amor ganó. La razón del título la acabamos de oír. No es que el amor gana, es que el amor ganó. Primer punto. Segundo punto. Tenemos que tener claro que el enemigo, el diablo, quiere destruir los valores y los símbolos cristianos. ¿Por qué los quiere destruir? Desde el 26 de junio, como dije ahorita, fecha en que la Suprema Corte de los Estados Unidos dictó la sentencia aprobando el matrimonio homosexual, la efervescencia homosexual en toda Latinoamérica ha sido rampante y hemos visto celebraciones de lo que ellos llaman orgullo gay, pero que nosotros sabemos que no es orgullo, sino pecado, y no tenemos por qué enorgullecernos de lo que Dios aborrece. Esta efervescencia nos revela simplemente parte de las estrategias que el enemigo quiere utilizar. ¿Para qué? Para destruir los valores y los símbolos cristianos. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque la palabra de Dios lo dice. El Salmo 37, versículo 32, dice sencillamente lo siguiente: acecha el impío al justo y procura matarlo. El Salmo 64, versículos 1, 2, 4 y 5 dice lo siguiente: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Para qué? Para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Son obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? En ese sentido, la palabra nos revela que el enemigo quiere acabar con todo lo que es Dios, su voluntad, sus leyes y sus mandamientos. ¿Por qué los quiere destruir? El Salmo 2, versículos 2 y 3, que es el salmo que nos da la hora, ¿cierto? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Otra versión dice, conspirarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y oigan esto, rompamos de nosotros sus cuerdas. Y eso quiere decir, quitemos de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras naciones, de nuestras escuelas, de todo lo que sea nuestro, todo lo que signifique Dios. No queremos a Dios en nuestras vidas. No queremos a Dios, no queremos un Dios diciéndonos cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer o qué debemos no hacer. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Y el fin de esto es el mismo pecado y la misma revelación de Génesis 3. Cuando el diablo, la serpiente, le dijo a Eva, seréis como dioses. ¿De qué se trata eso? De yo hacer lo que me da la gana. De yo hacer lo que yo quiera hacer cuando yo lo quiera hacer. Esa es la rebeldía suprema. Yo no tengo a nadie encima de mí. Yo mismo soy Dios. Todo esto se trata de la idolatría al hombre mismo por el engaño del diablo, de las tinieblas. No se trata solamente de la oposición al matrimonio homosexual o no. Eso es parte de una agenda diabólica que establece Pablo, el Señor, a través de Pablo, y lo vemos en Colosenses y en Tesalonicenses, el ministerio de la iniquidad.
para destruir todo lo que son los cimientos de Dios en la creación de Dios. Entonces, quitemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo lo pretenden destruir? El Salmo 11, versículo 3, dice lo siguiente: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El salmista, siendo rey, se preguntaba: ¿y si los fundamentos establecidos por Dios, por la ley moral de Dios, por el creador, por el dador de la vida, fueren quitados? ¿Qué haremos los justos? Y los justos no somos los que nos portamos bien. Los justos somos los lavados por la sangre del Cordero, los santificados y los justificados por la redención, por su gracia y su misericordia, por su fidelidad que permanece día a día. Porque dice la palabra que no hay bueno ni siquiera uno, solo Dios que está en los cielos. ¿Qué? Entonces los santos y los justos somos los justificados y los santificados por la sangre del Cordero. Amén. Ahora, si los fundamentos son quitados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquellos que nuestra vida cobró sentido porque el Dios eterno sopló vida. Aquellos que vivimos y permanecemos por la misericordia y la gracia de Dios día tras día. ¿Qué van a hacer los justos si los fundamentos fueran quitados? Se lo preguntaba el salmista hace más de 4,000 años. Entonces, ¿cómo pretenden destruir los fundamentos? De diferentes maneras, pero 3 maneras fundamentales y primarias. La primera, sustituyendo y confundiendo los símbolos y los valores cristianos. Primer ejemplo, el amor gana. Entonces le hacen creer a la generación venidera que se trata de amor. Que se trata de que por cuanto yo te amo, yo te elijo. Y no se trata de amor, y lo vamos a ver ahorita. Porque la fuente de todo amor es Dios. El creador del amor es Dios. Y si yo diseño una sanmuchera o una tostadora, un avión o un helicóptero, yo que soy el creador y el diseñador, soy el que digo cómo funciona. Usted lo puede usar de pisapapel, pero eso es un helicóptero. Y funciona como helicóptero. Ahora usted lo quiere usar como pisapapel. Entonces, Dios fue el creador del amor. El concepto del amor y todo lo que es amor lo diseñó Dios en su corazón porque Él es amor. Entonces te quieren confundir diciéndote que el amor gana. No, el amor ganó, mi hermano. Y lo vamos a ver ahorita. Segundo elemento. ¿Qué significa un arco iris para usted y para mí? El pacto de Dios. Cuando yo era chiquito, y gracias a Dios que no me hacen como le hacen a nuestra hermana, todavía, pero dentro de 2 años. Pero cuando yo era chiquito y salí un arco iris, desde el balcón de casa nosotros nos juntábamos. Y cuando nos juntábamos al balcón de casa, mami nos hacía la historia de Noé, nos contaba un pedacito, no se la sabía mucho, pero nos decía que ese arco iris significaba el pacto de Dios de que no destruiría la tierra. Mi mamá en mi casa, y eso es lo que dice Deuteronomio, hablarán a sus hijos en sus hogares. Ahora usted le pregunta a un muchacho qué significa un arco iris y le dice que ese es el símbolo de los gays. Se trata de confundir a las generaciones poco a poco, irlos insensibilizando. Un arco iris no significa diversidad. Un arco iris no significa tolerancia. Un arco iris significa que Dios juzgó la tierra por su pecado, por su maldad, pero que como consecuencia de su amor y de su misericordia no la iba a volver a destruir con agua, pero la iba a volver a juzgar. Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Un arco iris significa que Dios extendió su misericordia aún más sobre la tierra y sobre su creación. Entonces, primera forma, confundiendo los símbolos y los valores cristianos. Segunda forma, Pablo leyó aquí una carta de nuestra hermana donde nos informa lo que ya ha sido popular en los medios, de que el martes se trama introducir una legislación que corrompa todo lo que es el estamento jurídico en cuanto a los médicos, en cuanto a la predicación, en cuanto a los colegios, en cuanto al concepto legal de lo que es un delito o no.
introduciendo el delito de la discriminación. Corrompiendo los estamentos jurídicos, es el segundo elemento. Estableciendo leyes corruptas y corruptoras que permean los valores cristianos, que permean la moralidad de un pueblo. Y en tercer lugar, distorsionando las verdades bíblicas. Argumentan que los cristianos aborrecemos a los homosexuales. Argumentan que los cristianos odiamos y discriminamos. Y ahorita vamos a ver que eso es falso de toda falsedad, que eso es mentira. El mandato supremo de Dios, y lo vamos a ver ahorita, fue amad a vuestros enemigos. Amad a los que os persiguen, a los que os injurian, a los que os calumnian. Somos un pueblo llamado a amar. Y un termómetro de cómo está nuestra cristiandad es cuánto amo yo a quien usted quiera. Amo como Dios ama, pero eso lo vamos a ver ahorita. 3 fundamentos. Sustituyendo y confundiendo los símbolos y los valores cristianos, alterando los estamentos legales por medio de legislaciones corruptas y distorsionando las verdades bíblicas. LGBT, ¿qué significa? Quizás todos lo sabemos, pero muchas veces oigo en los lugares públicos gente que no sabe qué significa. Sencillamente son las iniciales de 4 palabras: lesbianismo, gay, bisexual y transexual. Eso es lo que aparentemente ellos defienden. Pero, ¿y lo que sigue? Como dice mi hermana Amelia. Suiza, acaba de aprobar una legislación donde lo que nosotros conocíamos hasta este día como incesto ya no es un delito. Por cuanto el amor gana. Si un papá se enamora de una hija, se puede casar con ella. Por cuanto el amor gana. Si una mamá se enamora de su hijo, puede divorciarse de su papá y casarse con su hijo. Porque es legal. Y hay quienes dicen que la ley es un maestro, porque lo que es aprobado legalmente, la sociedad empieza a aceptarlo. Entonces no es eso nada más. Esa es la punta del iceberg. Es lo que viene de ahí para abajo, que se llama degeneración, porque es fruto del ministerio de la iniquidad. Se trata de destruir los cimientos de aquel que creó la humanidad y estableció límites por amor. Entonces dijimos que el amor ganó, ¿cierto? Gloria a Dios, el amor ganó. ¿Por qué podemos decir que el amor ganó? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó. Y por cuanto amó, manifestó su amor. ¿Y cómo lo manifestó? Entregándose a sí mismo en la figura de su Hijo. Por amor a ti y a mí. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios se entregó a sí mismo. Y sí, el amor ganó. Pero ganó hace más de 2000 años en el pesebre de Belén. El primer triunfo del amor fue en ese humilde pesebre. Ahí ganó el amor. Cuando Dios engendrado, llegó a la tierra. El primer triunfo del amor no fue el 26 de junio del 2015. Fue un día perdido en la eternidad del tiempo de hace más de 2000 años. En un pesebre en Belén. Ahí comenzó la victoria aplastante, arrollante, indetenible del amor de Dios sobre la humanidad. Un amor manifestado desde la eternidad, porque leímos y estudiamos hace un par de domingos que uno de los fundamentos es que Dios dice, con amor eterno te he amado. Amén. Entonces un amor eterno se manifestó en ese tiempo de la eternidad para que fuera concreto y real. El amor ganó hace más de 2000 años en el pesebre de Belén. Pero ese amor siguió manifestándose. Y dice Juan 19:30, que cuando Jesús hubo tomado vinagre en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Porque un amor que no se expresa, un amor que no se manifiesta, un amor que no se entrega y que no se da, no es amor conforme a los parámetros de Dios. Y el apóstol Pablo, siguiendo la definición del amor en Colosenses 2, versículos 13 y 14, nos dijo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El amor perdona.
El amor perdona. Y no solamente perdona, sino que más atrás dice que nos dio vida. El amor da vida, el amor no da muerte. Entonces, da vida, perdona y dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria, que había contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El amor ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, el amor expuso al enemigo de toda la humanidad, al diablo y a sus secuaces, a los que todavía hoy quieren destruir la creación de Dios. El amor ganó, pero no el 26 de junio, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. El amor venció. Y venció por amor a ti y a mí, porque el Señor le dijo, oro por esto y por los que van a creer por la palabra de ellos, por los que han de venir. Esa noche, antes de ser crucificado, el Señor oró por ti y oró por mí, sabiendo en su eternidad y en su omnisapiencia que un día tú y yo le creeríamos y le confesaríamos como Señor de nuestras vidas. El amor ganó en la cruz del Calvario. Pero el amor no solamente ganó y se quedó en el pasado. El segundo elemento es que el amor gana. Y gana día tras día, circunstancia tras circunstancia, momento a momento. Y permanece ganando por cuanto Dios es amor. Y su amor es eterno. Y al ser eterno permanece porque es inagotable, insondable, inalterable. Y ese amor, que es el mismo Dios en su naturaleza, permanece ganando día tras día al extender su misericordia sobre su vida y sobre la mía. Al extender su misericordia en nosotros para amar al que nos aborrece, para amar y perdonar al que nos traiciona, para amar y perdonar al que nos duele y nos hiere, para amarlo a Él y saber que sus leyes, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos son por amor. No son para fastidiarnos la vida, como se nos dice. Son límites por amor, porque el Creador sabe lo que nos hace daño. Entonces el amor gana. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo lo voy a volver a leer porque me acuerdo siempre de un hermano que decía que esa era una de las páginas que él quería arrancarle a la Biblia. Y como nada más hubo 3 amenes, o sea que... Aunque un hermano, Abelardo estaba predicando el otro día y dijo que él prefería que no hubiera amenes para que la gente estuviera concentrada. Pero vamos a volverlo a leer porque siempre me acuerdo de ese hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. No se trata de aborrecer nosotros a nadie. Como dice el Señor, aborrecer incluso lo que ellos hablan a escondidas. Se trata no de aborrecer a nadie, se trata de amar, se trata de orar, se trata de bendecir, se trata de hacer el bien a los que nos aborrecen. El amor gana. Entonces, si el amor gana, ¿cómo pueden entonces decir que incitamos al odio, que incitamos a la violencia, que incitamos a la discriminación? No incitamos a la violencia, no incitamos al odio, no incitamos a la discriminación. Pero la palabra de Dios dice, ay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Yo no puedo aceptar que tú me digas que robar es bueno y que robar va a ser legal porque tú tienes necesidad y el de enfrente a tu casa tiene más que tú. Y es injusto y hay que repartir los bienes. Y como él no los reparte ni el gobierno permite que los reparta, entonces tú vas a ir a coger tu parte de lo suyo. Como dice mi papá, que a veces él entiende que la gente entiende mal la Biblia y cree que donde dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente, la gente lee te ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Entonces salen todos los días a ver cuál es el de enfrente que va a trabajar para ellos. Y no le voy a seguir diciendo lo que él dice, ¿verdad?
Pero no incitamos al odio, ni incitamos a la discriminación. Pero no podemos llamar orgullo lo que Dios llama pecado. No podemos, como hay legislaciones en contra de los estamentos escolares, como hay legislaciones ya aprobadas en Brasil, donde un profesor no le puede decir niño o niña a un alumno, porque a esa edad ellos todavía no están definidos. Y si le dice niño o niña conforme al sexo que los ojos del profesor está viendo, entonces lo está induciendo a una preferencia social y cultural. Y es violatorio. Le tiene que decir algo que se traduciría como cría, o estudiante, o usted. Entonces quieren destruir los cimientos. Pero nos dicen que odiamos. ¿Cómo podemos odiar? ¿Cómo pueden decir que odiamos, incitamos a la discriminación? Si nuestra convicción y nuestro mandato primario es amar a vuestros enemigos, amar a quienes os maldicen, a quienes os aborrecen, a quienes os ultrajan y a quienes os persiguen. El mandato de Dios, mis hermanos, es amar. Es amar. Y la medida de tu cristiandad y la mía es el amor. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto me amo a mí? ¿Cuánto amo al prójimo? ¿Cuánto amo a mi esposa? ¿Cuánto amo a mis hijos? ¿Cuánto amo a mis enemigos? ¿Cuánto amo a los que me ultrajan, me persiguen, me roban? ¿Cuánto amo? Es la medida de la cristiandad en mí. Es la medida de la estatura de Cristo en mí. Es la medida del carácter de Cristo en mí. El amor es el termómetro de la cristiandad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se entregó. Esa medida fue lo que hizo entregarse. Lo hizo entregarse. Entonces, el amor gana. Y Juan 15, 12 al 13 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Oigan el mandamiento del Señor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. Están pendientes. Por sus amigos. El Señor nos llama a una muestra de amor. Y es la entrega. Es la entrega. No hay mayor que este. ¿Qué cuál? Que lo que Él hizo. Él se entregó por nosotros. Entonces el amor gana porque este amor fue el que venció al mundo y es el que da testimonio en medio de su pueblo de que Cristo es el Mesías. Si no fuera por amor, ustedes no me toleraran. Si no fuera por amor, ¿verdad? Pero el amor es el que da testimonio en medio de su pueblo. Y el amor gana, según Cantares 8 y 7, porque las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No importa el torrente que venga en contra del amor de Dios en nuestras vidas y en su iglesia, no podrá ser apagado. Por amor a Dios, los mártires caminaban hacia las fieras. Por amor a Dios, los mártires caminaban hacia la hoguera. Por amor a Dios, los mártires seguían predicando por si alguno era salvo en medio de su trayecto desde la celda hasta las fieras. Por amor a las almas inconversas. No maldecían a quienes los tiraban al circo romano. Los bendecían de la misma manera que su maestro le dijo al Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Y de la misma manera que el discípulo Esteban le dijo al Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. De esa misma manera, el Señor nos llama hoy a amar en este tiempo difícil. A amar sabiendo que el verdadero amor, el que viene de Dios, ni los ríos ni las aguas lo anegarán. El amor gana porque las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Entonces el amor ganó, ¿cierto? Estamos convencidos de que el amor ganó. Y estamos convencidos de que el amor gana día a día. Entonces vamos a ver la última conjunción verbal. Pasado, presente y futuro. El amor ganará. A final de la historia, el amor ganará.
Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. O sea, el apóstol Juan está diciendo que nosotros hemos conocido, y habla de un conocimiento profundo, íntimo, relacional. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Porque yo sentí un día un calorcito, una brisita. No, mi hermano. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Porque yo sentí una alegría y una cosquillita. No, mi hermano. Usted sabe que Dios lo ama porque Dios lo dice. Porque Dios dice en su palabra, con amor eterno te he amado, y punto. Ese es el primer fundamento. Dios lo declara porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él dice que te ama y que me ama. Pero entonces, como dijimos y vimos, que el amor se expresa porque Dios expresó su amor. Dios no solamente lo dice, sino que lo hizo y se entregó a sí mismo. Entonces yo sé que Dios me ama, primero porque lo dijo, y segundo porque se entregó por mí para borrar mis delitos y mis pecados, para darme vida y vida eterna. Entonces, el conocimiento de que Dios me ama. Segundo, porque he creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que conocerlo y tenemos que creerlo. Si no creemos en el amor de Dios por nuestras vidas van a ser infructuosas, amargas, van a ser circundantes y errantes, porque vamos a andar de búsqueda en búsqueda, de amor en amor, de experiencia en experiencia, de sensación en sensación. Porque el vacío del amor solo lo puede llenar Dios. Pero como no hemos creído, vamos a permanecer buscando que sea lleno por un ser humano. Del mismo sexo, del sexo contrario o de lo que usted quiera. Porque el mundo hoy le dice que el amor gana. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor ganó, que el amor gana y que el amor ganará. Pero tenemos que creer el amor de Dios. Tenemos que conocer y experimentar el amor de Dios. Y dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, 17 al 19 sigue diciendo, versículos 17 y 19, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y ahí me paro. El amor ganará porque el día del juicio usted y yo entraremos confiados a la presencia del Dios eterno y esperamos y anhelamos escucharlo decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por amor a mí me abrió las puertas a su presencia y por amor a Él permanecí andando en su camino. Entonces el amor ganará porque me hace vivir confiadamente para que yo no tema el día del juicio. Pero el amor ganará porque el amor me revela que hay un día que va a haber un juicio. Y ese juicio me lleva al pacto primario del arco iris. Desde ese pacto de amor que significa el arco iris, hasta el pacto de amor que me permite entrar confiadamente en su presencia y no temer, porque dice la palabra que en esto se ha perfeccionado el amor. Si usted tiene miedo a cerrar los ojos y no volver a abrirlos, su amor no se ha perfeccionado, mi hermano. Si usted tiene miedo a la muerte, su amor por Dios no se ha perfeccionado, ni usted ha permitido que el amor de Dios se perfeccione en su vida. Si usted tiene miedo al juicio de Dios, usted tiene serio problema, porque usted no ha permitido que el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. Entonces, hoy el Señor te está diciendo, revísate, mi hermano y mi hermana. Permite que mi amor se perfeccione en ti, porque el verdadero amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Entonces el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ese amor primero, que es desde la eternidad, es el mismo amor que permanece y permanecerá por la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces el amor no ganó el 26 de junio del 2015. El amor ganó
hace más de 2000 años en un pesebre de Belén, en la cruz del Calvario. El amor gana día a día y el amor ganará el día de nuestro encuentro con Cristo. Dele gloria a su Dios, porque su amor permanece aún sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Martin Luther King decía, llega un momento en el que el silencio se convierte en traición. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad no se hizo para permanecer callada. La verdad no se hizo para guardarla en silencio. La verdad se hizo para proclamarla. Martin Luther King decía, no le temo a la violencia de los pocos, le temo al silencio de los muchos. Este es un pueblo eminentemente de fe. Cree hasta en un palo, pero cree. El ateísmo, el gnosticismo, la incredulidad en nuestro país es mínima, gracias a la misericordia de Dios. Pero este pueblo se ha dejado adormecer por la indiferencia. Se ha dejado adormecer por la incredulidad. Llegó el momento, mis hermanos, de como iglesia levantarnos. Levantarnos, como yo siempre digo, de rodillas, a clamar, a gemir, a implorar. Lo que decía el salmista, levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos y todos los que aborrecen tu presencia. Huyan delante de ti, porque no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. No es mi guerra, sino la de Dios. Pero su iglesia tiene que levantarse, a gemir, a clamar y a proclamar la verdad, a hacer luz en medio de esta generación de tinieblas. A brillar, que su luz brille en nosotros. ¿Cómo? Bajo el conocimiento de la palabra, bajo la autoridad de la palabra, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. No es en efervescencia, no es en imprudencia, no es respondiendo. No. Tenemos que observar al Maestro. Y Cristo muchas veces gritaba hipócritas, pero muchas otras veces le decía, tú lo dices, pero muchas otras veces hacía silencio. Entonces nosotros tenemos que saber cómo responder, cuándo responder. Y eso solamente va a ser posible si nosotros permanecemos en su presencia, bajo la llenura y la dirección del Espíritu de Dios. Pero tenemos que ser llenos del conocimiento del Dios Santo por medio de su palabra. No es momento de hacer silencio, es momento de hablar, de gritar, de proclamar la verdad, pero bajo la dirección de Dios. No bajo la dirección de mis pasiones, ni bajo la dirección de mis preferencias, ni bajo la dirección de mis emociones. Porque eso solo genera favoritismo, violencia, acepción de personas. Dijimos ahorita que ese movimiento, esa agenda, como se le conoce, trataba de destruir los fundamentos y los cimientos, confundiendo, distorsionando, engañando. Y una de las mentiras principales que hay que desenmascarar es el argumento de que usted nace homosexual, de que usted nace con preferencias sexuales específicas, contrarias, distintas, distantes y disímiles a su concepción, a su conformación fisiológica, que no tienen nada que ver, que son dos mundos aparte. Y eso es falso de toda falsedad. Primero, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Y segundo, porque ellos no se basan en ni un solo estudio científico. No lo hay. No hay un solo estudio científico real que demuestre eso. No hay una sola encuesta que se sustente. No la hay, porque no es real. Y la iglesia tiene que saberlo. La iglesia no puede seguir hablando por hablar. La iglesia tiene que edificarse. La iglesia tiene que poder defender su postura con un conocimiento real y con la llenura del Espíritu. En amor, en mansedumbre, como decía el apóstol Pedro. Estad siempre presto a defender con sabia mansedumbre cuando se os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esa falsedad de que nacen así, no la voy a decir yo,
Vamos a ver rápidamente qué dijo el doctor Paul McHugh. El doctor McHugh es ex jefe de psiquiatría del reputado hospital Johns Hopkins. En junio del 2007 le hicieron una entrevista. Ustedes la pueden buscar, Fox News. Y en esa entrevista hay un artículo que fue publicado en el Wall Street Journal y posteriormente en el CNS News. Decía básicamente 5 puntos fundamentales. El primero, él decía, el transexualismo es un desorden mental que amerita tratamiento. Oigan bien, lo está diciendo un científico, lo está diciendo un hombre de ciencia. Segundo punto, el cambio de sexo es biológicamente imposible. Usted lo opera, usted lo transforma, pero eso es externamente. Biológicamente, dice el doctor, es imposible. Tercer punto, durante la administración de Obama, Hollywood y los medios de comunicación masiva, tal como la revista Time, han promovido la transexualidad como algo normal. Y dijimos que una de las formas en que ellos querían distorsionar era haciendo la normalización de las cosas, confundiendo el pueblo y las generaciones. Cuarto punto, dice, hay un error numérico. Durante la administración, bueno, se repite, seguimos, el cuarto punto. Algunos estados de Estados Unidos han establecido leyes. ¿Cuál dijimos que era otro de los instrumentos que utilizaban? El establecimiento de legislación corrupta. Han establecido leyes para impedir que los psiquiatras apliquen terapias para restaurar los sentimientos o inclinaciones naturales de género a transexuales menores de edad. Las legislaciones frenan el ejercicio de la profesión y la inducción en las escuelas. Y este mismo hombre dice que ellos no revelan las encuestas científicas comprobables, como por ejemplo el hospital decía que del 70 al 80% de los niños que alguna vez sentían algún tipo de inclinación en el transcurso de su crecimiento, de confusión por crianza o por cualquier razón específica, eran rápidamente ubicados tras la realización del tratamiento. Era una confusión durante una etapa de su vida. Cuando se les explicaba y se les trataba, sencillamente eran curados. Quinto punto, el doctor McHugh advirtió sobre el peligro de que médicos y consejeros escolares promuevan las operaciones de cambio de sexo y el distanciamiento de los jóvenes de su padre, porque la destrucción de la familia es parte de todo el entramado destructivo que el enemigo ha diseñado para destruir, valga la redundancia, la creación de nuestro Dios. Miren, mis hermanos, no se trata de derechos civiles, no se trata de derechos humanos, no se trata de libertad de expresión de mis preferencias. No nos dejemos confundir por el diablo y sus engaños. No se trata de derechos civiles, no se trata de discriminación. Se trata de destruir los cimientos y los fundamentos que Dios estableció por el bien de la humanidad y por amor a la humanidad. Cuando mi hijo era chiquito, yo le decía, grábate algo, apréndete algo. Tu papá te ama. Tu papá te ama, tu papá te ama. Y se lo decía constantemente porque él vivía en Puerto Plata y yo vivía aquí y lo veía poco. Y le decía, no importa la distancia, no importa, grábate, tu papá te ama. Crece sabiendo que tu papá te ama. Aunque tú no entiendas las pelas, aunque tú no entiendas la disciplina, aunque tú no entiendas la negación de los permisos, convéncete de que yo te amo. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina. Las normas de Dios, las reglas de Dios, los límites de Dios, las fronteras de Dios, mis hermanos, fueron puestos por una sola razón. Por amor. Por amor a ti, por amor a mí y por amor a su creación.
Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dicen los reyes y los gobernantes de esta tierra, rompamos nuestra ligadura, deshagámonos de todo lo que significa Dios. Tristemente, usted sabe lo que dice la palabra continúa diciendo, pero Dios se burlará de ellos, se reirá de ellos, porque sabe que viene su día. Dios no nos llama a odiar, Dios no nos llama a discriminar, Dios no nos llama a aborrecer, Dios nos llama a amar y en misericordia a gemir para que todo aquel que anda en confusión, en pecado, en torcedura de caminos, sea restaurado por su gracia, por su misericordia y por el amor restaurador que Dios derrama y desata sobre su pueblo. Sencillamente, 2 puntos finales y nos vamos con esto. 1, el fundamento de todo lo que Dios hizo, hace, hará y ha hecho es el amor. Todo lo que Dios dice que es malo o es bueno es por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda su creación. 2, no nos dejemos confundir. Llegó el momento de brillar por medio de la luz de Cristo en nosotros. Jehová encenderá mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Llegó el momento de que la iglesia se afirme en oración, se afirme en ayuno, se afirme en gemido, se afirme en clamor, en la proclamación de su palabra, para que los que habitan en tinieblas puedan escuchar, como dice la palabra, gran luz resplandeció en las regiones de tiniebla cuando Jesús fue a Samaria y a las costas. Los que estaban en tiniebla vieron gran luz. Vamos a orar. Señor, yo no puedo tocarte el piano como Rafa lo hace, pero en mi corazón tecleo y entono notas de alabanza al que vive por siempre. Y en medio de tu misericordia y de tu gracia, solo puedo decir, como decía el salmista, oh Señor, socórrenos. Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, sé tú nuestro refugio. Jehová habita en su santo monte, Jehová habita en su santo templo, dice la palabra. Y dice que Jehová atalaya sobre los justos, que sus párpados observan a los justos de la tierra, que Él es nuestro refugio. Señor, en esta hora que empieza a oscurecer y que ya es oscura sobre la tierra y sobre nuestra nación, nosotros nos unimos como iglesia y como cuerpo de Dios, como pueblo de Dios, para pedirte que ciertamente tú tengas de nosotros misericordia, que tú nos afirmes, que el que esté puro se purifique más, que el que esté firme se afirme más, que tú nos llenes de ese aceite fresco, de esa unción fresca que nos acerca a ti, que nos atrae a ti. Señor, que tú desates amor por tu palabra, hambre de tu palabra, que tú quebrantes la distracción, el desenfoque, la dispersión. Señor, que tú arranques de nosotros todo entretenimiento vano y que tú nos ayudes, como dice la palabra que hizo el profeta, puso su rostro como un pedernal y descendió hacia Jerusalén por los tiempos que vivía. Que de esa misma manera tu iglesia, unida, sana y de manera funcional, pelee, Señor, por el establecimiento de tu reino en nuestra nación. Oramos juntos, echando fuera de nuestras vidas, echando fuera de nuestra nación, echando fuera de nuestra congregación, que es tu congregación, toda incredulidad y toda insensibilidad. Levántate, Señor, y en el nombre de Jesús desarraiga de tu pueblo
la incredulidad y la insensibilidad. Danos un corazón sensible. Danos un corazón avispado. Danos ojos que vean en medio de las cegueras de los hombres. Que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, Señor. Pero que por encima de todo nacionalismo emocional, por encima de toda efervescencia y de todo patriotismo circunstancial, nuestra convicción se arraigue sabiendo que somos extranjeros y peregrinos, que anhelamos una patria mejor, pero que mientras esperamos, proclamamos, Maranata, Jesús vuelve. Señor, que oremos defendiendo en oración y en el Espíritu la tierra que tú nos diste por herencia, porque dice tu palabra: pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros hoy, tu pueblo aquí unido, Señor, te pide por herencia nuestra tierra, nuestra nación. Te pedimos que tú te levantes y la circundes, la rodees y desarticules todos los planes que el maligno ha diseñado en contra de nuestra nación, de nuestra bandera, de nuestra constitución, de nuestra soberanía y de los fundamentos cristianos en nuestra sociedad. Oramos en el nombre de Jesús, confinándolos al abismo y revocando todo decreto contrario, proclamando el establecimiento de tu verdad, de tu justicia y de tu salvación, no importa lo que vean nuestros ojos. Por encima de todo desgano y de toda desesperanza, proclamamos tu victoria. Proclamamos que el amor ya ganó, Señor. Aleluya. Proclamamos tu victoria sobre nuestra nación. Y te pedimos, como pedía el salmista: confunde los planes de ellos. Amén. Que tú desates sobre ellos, sobre los que aborrecen tu nombre, azufre y fuego consumidor, como dice el Salmo, Señor. Que tú destruyas sus maquinaciones, que caigan en su propio lazo y que sean confundidos todos aquellos que han sido seducidos por el poder, por la fama y por el dinero, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, no solo te pedimos que destierres toda agenda homosexual, te pedimos que tú destierres la corrupción, el robo, la iniquidad, la inmoralidad, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia. Te pedimos que tú sanes nuestra tierra, Señor. Te pedimos que tu iglesia se levante en amor, en mansedumbre, en humildad, Señor, para amar y enseñar al pueblo a amar a aquel que nos amó primero. Llénanos de ti, Señor. Que tu palabra nos confronte y nos redarguya. Que tu palabra nos edifique y nos sostenga, porque solo ella permanece y permanecerá cuando el cielo y la tierra hayan pasado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares y guárdanos en tu amor. Amén. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días